grabación, ok, bueno, comentarles previamente que tenemos muy buenas noticias. Espero que el audio esté bien, y si no está bien me avisan por favor para poder hacer los ajustes necesarios. Ok, perfecto, gracias Belinda. Si el audio está bien, entonces podemos continuar. ¿Cuáles son las buenas noticias? Les adelanto que en noviembre vamos a lanzar el curso en Facilito de Comercio Internacional y Acuerdos Comerciales. Les decía, me parece la anterior vez, que vamos a tener la grata presencia de los profesores Sergio Fernández y Daniela Agramont, para que puedan compartir con ustedes todo su conocimiento y toda su experiencia en este tema que es tan importante como el comercio internacional y cómo podemos aprovechar los acuerdos comerciales para poder exportar, para poder importar. Así que vayan anotándose, por favor, y estaríamos empezando a mediados de noviembre, creo que es el 18 de noviembre, 2 sesiones en noviembre, 3 sesiones en diciembre, y con eso estaríamos concluyendo el año 2023 con estas capacitaciones en Facilito. Para el próximo año también hay gratas sorpresas. Estaríamos lanzando la oferta de marketing digital en Facilito, y también otra vez con la presencia de Renzo, un curso sobre las herramientas para poder utilizar la tecnología de la información y la inteligencia artificial para conocer la situación de los negocios y de las empresas. Cómo esta tecnología puede ayudarnos a saber de manera exacta qué es lo que está pasando en las empresas para luego tomar decisiones. Bueno, pasaremos muy rápidamente a mi presentación y luego cedo la posta a Renzo. Renzo, muy buenos días y bienvenido otra vez a este espacio de formación académica en Bolivia. Muchas gracias, Renzo. Gracias, Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, chicos? Dame un segundo que voy a activar mi cámara. Ok, no te preocupes. Ya, estoy acá. Espero que puedan ver mi presentación. Sí, se puede ver. Ok, perfecto. Ahora voy a ampliarla para que se vea mejor. Muy bien. El Economic Value Added, diría yo, es una herramienta muy útil dentro de las finanzas. Existen muchas otras formas de evaluar o de decir si una empresa está generando valor económico o no, pero pienso que esta puede servirnos mucho para tomar una decisión sobre el comportamiento de las empresas. El día de hoy vamos a concentrarnos justamente en este tema de la generación de valor. Analizaremos, según el temario que está a la derecha, quién y dónde se genera el valor, qué son los activos productivos, la estructura del capital, el costo del capital, qué se eleva, y cómo interpretar la generación de valor empresarial en Bolivia. Luego, Renzo nos compartirá con nosotros qué es el Data Analytics, qué es el Business Intelligence y cómo estas herramientas pueden servirnos para poder procesar datos en información. Luego tendríamos las conclusiones de este seminario, de esta clase 2 de finanzas en Facilito. Quisiera empezar con una pregunta, y es una pregunta fundamental, básica. Y la pregunta que quisiera hacer a ustedes es: ¿quién y dónde se genera el valor?
Desde el punto de vista de la economía hay como dos vertientes, dos escuelas que son rivales, podríamos decirlo así, sobre quién y dónde se genera el valor. Tenemos la corriente de la escuela keynesiana, tenemos la corriente de la escuela marxista, que sostienen que es el Estado el que genera el valor. Es el Estado el promotor y el generador de la riqueza en un país, en una economía. Pero existen otras escuelas, como por ejemplo la escuela austriaca, que sostiene que la generación de riqueza proviene de las ideas y de la capacidad que tiene un emprendedor o futuro empresario de poder implementar sus ideas y responder a las necesidades del mercado. De hecho, hoy en la política latinoamericana existe este conflicto de formas de ver y entender el desarrollo de las economías. Y bueno, en algunos casos somos testigos del desastre económico que han ocasionado o que se ha ocasionado a través de algunas de estas formas de entender cómo se genera valor en una economía y en un país. Ahora, desde el punto de vista de las finanzas, pienso que todos tenemos claro que es imposible generar valor sin responder con un producto o un servicio a las necesidades o a los problemas que tiene el cliente, el consumidor. Sin embargo, el punto siguiente es, bueno, una vez de tener un producto o una idea de producto que va a responder las necesidades del mercado, es necesario que sistematizar, es necesario generar un mecanismo de producción para que ese producto o servicio llegue al mercado, y eso se da a través de los activos productivos. Los activos productivos en realidad son todos aquellos activos que requiere la empresa del corto y de largo plazo, los corrientes y los no corrientes, para poder responder a las necesidades y los problemas del mercado. El segundo elemento para poder saber cómo se genera valor desde el punto de vista de las finanzas es cómo financiar esos activos productivos. Y bueno, ustedes saben que existen dos formas fundamentales para poder financiar los activos productivos. Uno es la deuda y otro es el capital o el patrimonio de los propietarios. Y finalmente es a través de los activos productivos y la forma que se financia que uno puede ver en el tiempo los resultados de las operaciones a través de el estado de resultados. Entonces, los activos productivos, como lo mencionó Kurt Jürgensen en la anterior sesión, se los puede dividir en activos corrientes y en activos no corrientes. Y la diferencia que él mencionaba la clase anterior es que los activos corrientes son comunes y los activos no corrientes son aquellos que son especiales y de alguna manera definen la capacidad competitiva de las empresas. Existen también otros criterios para dividir el activo corriente y no corriente, y ese elemento que divide el activo corriente del activo no corriente es el tiempo. El tiempo el que define si un activo es corriente o no es corriente, y la idea es que los activos corrientes deberían liquidarse en un plazo menor a un año. Por ejemplo, los inventarios deberían liquidarse en un plazo menor a un año, de tal manera que no estén en una empresa por más tiempo, porque eso implicaría la incapacidad de la empresa para poder poner en circulación los inventarios. El activo no corriente se estima que debería tener una duración superior al año,
porque dentro del activo no corriente tenemos el equipo, la maquinaria, la tecnología, y se supone que ese activo debería durar mucho más de un año y sería muy lamentable que eso no sea así. ¿Cómo financiamos los activos? Los financiamos con deuda y con patrimonio. Esas son las dos formas más conocidas para financiar ese activo productivo, es decir, aquel que va a generar la capacidad de responder a las necesidades del mercado. Es aquel activo productivo el que nos va a permitir operar en el mercado, actuar en el mercado para responder las necesidades de la gente, del consumidor. La deuda y el patrimonio tienen un costo. El costo de la deuda es fácil de estimar y está representado por el interés que representa contratar la deuda. Ahora existen varias formas de contratar deuda. Existe la deuda que contratamos con un banco, por ejemplo, pero también existe la deuda que uno contrata a través de la emisión de títulos o valores o bonos. Y el costo de la deuda se ve disminuida a través del escudo fiscal porque pagamos menos impuestos porque hemos contratado deuda. Es decir, el hecho de contratar deuda genera un escudo fiscal porque los impuestos se pagan después de pagar los intereses o de descontar los intereses del estado de resultados. El costo del capital, y esto es bien importante, también se puede estimar, y fíjense ustedes, un inversionista no pone su plata en una empresa, no invierte su dinero en una empresa porque le gusta o porque es un filántropo, pone su dinero en una empresa porque piensa que a través de esa actividad, a través del riesgo que está asumiendo, va a tener una mejor rentabilidad o un mejor rendimiento su riqueza o su dinero invertido en una empresa. Entonces, la forma de calcular el costo del capital tiene dos componentes importantes o principales. El primero es la tasa libre de riesgo y el segundo es el margen que exige el inversionista por asumir un riesgo. Entonces, ¿qué es el Economic Value Added? En realidad, el Economic Value Added lo que hace es comparar cuál es la rentabilidad de la empresa con el rendimiento esperado o exigido por el inversionista o por la forma en la cual se financia el capital. En este caso, repito, lo que busca el inversionista es una buena utilización de sus recursos, de su inversión, y lo que busca es que el rendimiento, que la rentabilidad, aquí el ROE que tiene la empresa, debería ser mayor a la tasa libre de riesgo, más un margen por asumir el riesgo. Imagínense ustedes en una situación en la cual ponen su dinero en un emprendimiento, imaginémonos un restaurante de comida mexicana, lo que esperarían de esa apuesta es que el restaurante, después de un año de funcionamiento, genere una rentabilidad que sea superior a la que ustedes obtendrían poniendo su dinero en un activo financiero seguro o con cero riesgo. Se estima en Bolivia que ese activo seguro está alrededor del 7% y es la rentabilidad o el interés que paga un bono del Banco Central de Bolivia a cualquier poseedor. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de este
análisis es el inversionista no es un filántropo, el inversionista es una persona, pensemos en un inversor ángel que está buscando dónde colocar su dinero y está buscando colocar su dinero en la mejor opción posible. La mejor opción posible resulta ser emprendedores que han encontrado una oportunidad de negocio, y esa es la diferencia de un emprendedor de la de un no emprendedor. El emprendedor es aquella persona, aquel grupo de personas también que han encontrado una respuesta a un problema que otros no la han encontrado y son capaces y están decididos a proveer una solución efectiva, eficiente a ese problema. Entonces, los emprendedores por sí solos no pueden hacer todo, necesitan del aporte de un inversionista, de un inversor ángel, que existen y hay varios, para poder materializar esa su idea en algo que funcione, y ese algo que funcione se llama emprendimiento y empresa. Entonces, en la situación más extrema, la rentabilidad mínima que deberíamos esperar de una empresa en nuestro medio, en Bolivia, es del 7%, es decir, la tasa o el interés que paga un bono del Banco Central de Bolivia. Veamos algunos datos en Bolivia que seguramente también Renzo les va a mostrar de una manera mucho más elegante. Como les he comentado en alguna oportunidad, la empresa Nueva Economía produce rankings de empresas hace más de 15 años. Hay una metodología para poder obtener y procesar los datos y luego visualizarlos, que es la metodología del Business Intelligence. A la izquierda ustedes ven una primera columna que es la recolección de datos. La recolección de datos se la hace de diferentes fuentes y de diferentes formas. La verdad que es muy difícil, muy complicado recolectar datos en nuestro medio. Luego viene la transformación de datos, porque los datos a veces vienen en miles, a veces vienen en millones, a veces vienen en dólares, a veces vienen en bolivianos, a veces vienen con centavos. Entonces es necesario desarrollar, implementar un proceso de limpieza de los datos, de transformación de los datos. La tercera columna es elaborar un sistema de datos que se conoce con el nombre de modelización. Y luego ya con herramientas como el Business Intelligence, el Power BI de Microsoft, se pueden visualizar los datos e interpretarlos. Eso es lo que hemos hecho, y en Economía en Facilito hemos presentado información de las empresas en Bolivia que tan bien o que tan mal se han desempeñado. Continuamos entonces con algunos datos antes de ceder la palabra a Renzo. ¿Qué ha pasado con los activos productivos en las empresas más importantes de Bolivia? Estos son los activos productivos, los podemos ver desde el año 2014 al año 2021. Han pasado de 61 billones de dólares a 81 billones de dólares. Silencio, por favor, hay una persona que tiene su micrófono activado y le pediría al administrador que pueda silenciar para poder tener una buena experiencia de aprendizaje. Si nosotros aplicamos una tasa de crecimiento promedio anual, lo que podemos concluir es que los activos productivos de las empresas más importantes, estamos hablando de empresas sociedad anónima, SRLs, también estatales, ha crecido de 61 a 81 billones de dólares. Es decir, un número de 9 ceros, ¿sí? Estamos hablando de billones de dólares para no complicarnos. Aquí ven en el gráfico cómo han crecido los activos productivos, y los activos productivos, ustedes saben, se pueden dividir en dos, en activos corrientes, que lo que decía Kurt Jürgensen son activos comunes,
son activos que todas las empresas tienen, y los activos no corrientes, y Kurt decía claramente la anterior vez, es en los activos no corrientes donde está el verdadero potencial competitivo de las empresas. Y en este cuadro lo que podemos ver es cómo ha evolucionado el activo corriente y no corriente en Bolivia desde el año 2014 al año 2021, y podemos ver en las tasas de crecimiento que el activo corriente ha tenido una tasa de crecimiento muy superior al activo no corriente. La tasa de crecimiento promedio anual del activo corriente ha sido del 5.2%, y la tasa de crecimiento del activo no corriente ha sido del 2.6%. ¿Qué es mejor para el crecimiento de un país, que crezca el activo no corriente o el activo corriente? Es algo que tal vez vale la pena discutir en futuras charlas o en las futuras sesiones. En todo caso, ustedes acá tienen ya los datos de cómo se ha comportado cada uno de los activos productivos. En el caso de los activos corrientes han pasado de 34 billones a 50 billones. ¿Qué es lo que ha crecido? Pues ha crecido mucho, podríamos pensar, los inventarios o los activos especulativos, las inversiones de corto plazo. En los activos no corrientes han pasado de 26 billones a 31 billones de dólares. Cuando hablo de billones, estoy hablando de miles de millones. ¿Qué ha pasado con la deuda y el capital? La deuda y el capital es cómo se han financiado esos activos de las empresas. Si vemos la evolución del patrimonio, es decir, del capital, este ha pasado del año 2014 de 26 al año 2021 a 27. Es decir, que el aporte del patrimonio a los activos productivos ha sido realmente bajo, y si hablamos de tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento promedio anual ha sido del 0.4%. Entonces, la otra parte es la deuda. La deuda es la que ha crecido en mayor proporción. Ha pasado, no está en esta presentación, no sé qué habrá pasado, pero ha pasado más o menos de 31 billones a 51 billones. Eso quiere decir que el activo productivo se ha financiado fundamentalmente con deuda y no con patrimonio. Si bien podemos ver, y ya lo hemos visto, que el activo ha crecido financiándose fundamentalmente con deuda y poco con capital, ¿qué ha pasado con las utilidades? En el periodo de análisis podemos ver que el año 2014, que es un buen año para hacer comparaciones, porque es el año en que mejor desempeño ha tenido la economía en Bolivia, la utilidad generada por las empresas más importantes ha sido de 3.000 millones o de 3 billones de dólares, y eso ha ido cayendo de manera abrupta en los años siguientes. Ha pasado de 3 billones a 1.6 billones el año 2015, el año 2016 ha sido un año muy malo para las empresas, se ha recuperado un poco en 2017, se ha mantenido estable hasta el 2019, claro, el 2020, año del COVID, ha habido una caída brutal en las utilidades de apenas 500 millones de dólares, y el año 2021 ha habido una recuperación, pero nunca se ha llegado a los niveles del año 2014. La tasa de decrecimiento o la tasa de crecimiento de las utilidades ha sido del menos 13% anual. Los resultados, bueno, aquí está justamente el pasivo que debería estar en el otro lado, volviendo al tema, ha pasado de 34 billones a 54 billones. Los resultados, si agarramos todas las empresas como un todo, podemos ver que el ROE, claro que este es un ejercicio atrevido,
el ROE que está aquí abajo, promedio, es como agarrar todas las empresas, juntarlas, todos sus activos, todos sus pasivos, etcétera, todas sus utilidades, sacamos un promedio y el ROE promedio, claro que han habido empresas que han tenido ROEs mucho más altos, cerca al 40, 50%, otras muy bajos, cerca al 0%, etcétera, es del 5%. ¿Qué conclusión podemos sacar? La conclusión que podemos sacar, colegas, es que en el tiempo de análisis, 2014 al 2021, pronto les haremos llegar los datos al 2022, estamos procesando las últimas empresas. Lo que podemos concluir es, a nivel general, entiéndanme, podemos hacer un análisis específico, pero a nivel general, las empresas en nuestro país, las 100 empresas más importantes que generan prácticamente el 60 al 80% del Producto Interno Bruto, han tenido un desempeño desde el punto de vista del análisis financiero, desde el punto de vista de la generación de Economic Value Added, que no es el deseable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad promedio ha sido del 5% y ojalá hubiera sido superior al 7%, que es lo que recibiría un inversionista por poner su dinero en algo que es completamente seguro. Bueno, entonces ahora Renzo va a entrar a la escena y va a compartir con ustedes la importancia que tiene el Data Analytics, las herramientas que existen para poder obtener datos, procesarlos y visualizarlos. Así que, estimado Renzo, si estás presente, te cedo la posta para que puedas darnos tu punto de vista. Hola, Renzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Dame un segundo, a ver por acá. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, muy buenos días. Ahí ya me deberían, en este caso, de estar viendo, deberían escucharme también. ¿Están viendo pantalla? Sí, vemos el logo de Sí, Nueva Economía. Correcto. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante todo, muy buenos días. Como ya lo he dicho Guido, mi nombre es Renzo Roca. Yo los estoy acompañando el día de hoy desde Perú. Y vamos a hablar de la importancia del mundo de la analítica de datos, el famoso Business Analytics aplicado a finanzas. De hecho, lo que Guido ha venido comentando es muy importante, bien, a nivel país, ¿no? Información relevante, en este caso de ventas, patrimonio, pasivos, etcétera, para ir generando los famosos indicadores de gestión, en este caso también aplicados a finanzas. Como resultado de esta charla, vamos a llevarnos toda esta información de forma dinámica. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ver ahora, poco a poco. En principio, lo que tenemos que identificar es la importancia del Business Analytics. ¿Para qué? En este caso, usamos Business Analytics. Bueno, esta clase trata de ello. Vamos a ir comentando un poco de cómo inició todo. Antes de hablar de Business Analytics,
¿no? O en este caso, pues, analítica de datos, tendremos que hablar del proceso de toma de decisiones. Todo nace de algo. Y en este caso, este algo es justamente la optimización del proceso de toma de decisiones. Pero, ¿qué será, no? El proceso de toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, nos da a conocer un caso muy interesante de una cadena de hoteles en México, la cual piensa hacer una alianza estratégica con la competencia, con el famoso Airbnb. Bien, nos dicen, la firma que cuenta con 14 marcas de hotelería en el país, entre las que se encuentran La Quinta o Ramada, buscará alcanzar 65 hoteles este año en México, mismos que planea alimentar de clientes que lleguen por esfuerzos propios y también por medio de una alianza con Airbnb. Al lado derecho, decisiones actuales colaborativas, una estrategia para ser líder del mercado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el curso? Seguro pensarán, ¿qué tiene que ver en este caso esta alianza? Bueno, estoy comentando que Wyndham es una cadena de hoteles, ¿no? Muy grande en México. ¿Por qué en México? Bueno, como sabrás, en México está Cancún. Cancún es uno de los sitios, vamos a llamarlos turísticos, ¿no? De ocio más recurridos en todo el mundo. Entonces, cuando uno piensa en viajar, ¿no? La gran probabilidad vamos a llamarlos viajes, termina siendo en Cancún. Pero cuando uno piensa también en viajar, lo que uno quiere optimizar son los costos, ¿no? Si bien uno se va de repente a divertir, a relajarse, a disfrutar de la vida, automáticamente nosotros pensamos en ahorrar. Ahora, hoy en día, una opción muy interesante de ahorro es el famoso Airbnb, ¿no? Que te ofrece pues tarifas mucho más cómodas que un hotel. Entonces, esto de cierta manera le ha robado market share, le ha robado participación de mercado a estas cadenas de hoteles turísticas, ¿no? Dentro de Cancún. Y esta cadena lo que está haciendo es una toma de decisiones en base a datos, pero datos que no tiene, datos que tiene la competencia, datos que tiene Airbnb. Y para ser número uno en México, lo que ha hecho es decirle, oye, Airbnb, yo sé que tú eres la primera opción de viajes dentro de, pues, un turista, ¿no? Por medio. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una alianza con la siguiente condición? Yo te voy a ofrecer que los turistas que vengan a México, a Cancún, ¿no? En este caso, puedan hacer un upgrade a su Airbnb a un hotel 5 estrellas, con una tarifa mínima, pero por favor, lo que yo necesito es la data de esos turistas. ¿Dónde se hospedan? ¿Cuántos días se hospedan? ¿Cuánto están dispuestos por pagar por estos días? De esta manera, esta cadena de hotel lo que ha hecho es, mediante el ubigeo, mediante la ubicación donde pues hay o llegan más turistas, abrir nuevos hoteles. ¿Cómo funcionaba todo esto? Por ejemplo, yo me voy a Cancún con mi familia, alquilo un Airbnb por una semana, ¿no? De lunes a domingo, y el día miércoles o el día jueves me llega una notificación. Ha salido premiado, ¿no? Ha ganado un concurso, puedes pasarte a un hotel 5 estrellas pagando $30 adicionales por noche, ¿no? Entonces, la probabilidad de un turista que vaya a un hotel 5 estrellas es mucho menor cuando está en su país de origen que cuando ya está allá, en Cancún. Ahí la probabilidad aumenta exponencialmente, porque ya has conocido de seguro, pues, algunos lugares, ya en este caso has probado el Airbnb como tal, y ahora te estamos ofreciendo probar algo nuevo ya estando allá. Lo ves como oportunidad única. Entonces, esto hizo que las ventas de esta cadena de hoteles aumentara y también, en este caso, pues obtenga mayor información externa, la cual no tenía acceso, y conocieran mejor a sus clientes, generando nuevas estrategias y obviamente posicionándolo como líder del mercado. Decisiones basadas en data y por data en este caso. Entonces,
Esta es la importancia del Business Analytics. Poder recopilar toda la información necesaria para poder tomar decisiones. Ahora, la toma de decisiones se parte en dos puntos. La toma de decisiones puede ser, en este caso, dolorosa, ¿no? Aunque sean las más difíciles de tomar, incluso una incorrecta, es mejor que ninguna decisión. Y por otro lado, tenemos las decisiones acertadas, ¿no? Solo podemos tomar decisiones acertadas si sabemos cómo interpretar y analizar los datos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Bueno, nosotros vamos a buscar decisiones acertadas. Eso es lo de nuestro día a día. Nosotros vamos a buscar no tener errores. Inclusive, conforme vaya madurando nuestra toma de decisión, nosotros vamos a buscar anticiparnos. ¿Bien? Y bueno, en búsqueda justo de esta toma de decisiones acertadas, es que como input vamos a tener a los famosos datos. ¿Ok? Datos que nos permitirán tomar una decisión, ¿no? ¿Qué es una decisión? Bueno, es el resultado de un proceso mental cognitivo de una persona o un grupo de individuos. ¿Y qué es el proceso de toma de decisiones? Es tener más de una opción, ¿no? Proceso que consiste en concretar la elección entre distintas alternativas. Entonces, nosotros vamos a buscar en nuestro día a día, pues, tomar decisiones en base a datos. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que, bueno, las tecnologías han ido evolucionando y ahora tenemos todo tipo de datos. Tenemos data estructurada, tenemos data semiestructurada, tenemos data no estructurada. La estructurada es la que nosotros conocemos, la de Excel, la de bases de datos, etc. Las semi son logs, ¿no? Que nos botan, por ejemplo, dispositivos de IoT. Y las no estructuradas, en este caso, son videos, imágenes, que hoy en día se pueden analizar. Como les he venido contando, ¿no? Pues nosotros, usuarios de negocio, usuarios financieros, vamos a querer tomar decisiones correctas, pero no solo eso, vamos a querer anticiparnos a la toma de decisión. Y por eso es que empiezan a desarrollarse distintos niveles de enfoque, ¿bien? Muchas de las decisiones tomadas dependen de muchas más variables de las que podemos siquiera intuir a primera vista. A ver, el audio, please. Ya está bien. Hoy en día tenemos tanta información que pues entramos en una bruma de datos y nos es difícil tomar decisiones. Bien, para ello también hemos empezado a desarrollar distintos niveles de análisis, distintos niveles de enfoque. Por ejemplo, nos dicen, oye, vamos a generar una previsión para facilitar el proceso de toma de decisiones. ¿Y cuáles son estos enfoques? Estos enfoques son el análisis descriptivo, el análisis predictivo y el análisis prescriptivo. El descriptivo lo has visto toda tu vida, ¿bien? Te permite conocer el pasado a partir de la información histórica. Analiza, interpreta lo que sucedió y te permite responder preguntas como ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Lo nuevo viene a partir del predictivo. A partir de este histórico, a partir de la información que hemos recopilado, podemos deducir qué pasó y qué podría pasar. Ya esto empieza a sonar más interesante. Para el análisis descriptivo, tenemos una tecnología, pues hoy en día más usada que nunca, llamada Business Intelligence, la famosa inteligencia de negocio, la cual te permite centralizar la información y convertir tus datos en conocimiento. Para el análisis predictivo, tienes al famoso Business Analytics, el cual en base a la información histórica te permite predecir acciones. Y luego tenemos el análisis prescriptivo, eso sería lo más actual, ¿sí? Te permite en este caso saber cómo podríamos solucionar un problema a partir de los diversos errores que han venido pasando. Aquí tenemos otra tecnología, de seguro la has escuchado, la famosa inteligencia artificial. Nos permite mejorar los posibles resultados.
va aprendiendo de forma automática. Entonces, estos distintos niveles de enfoque, bien, que de seguro por primera vez o ya los venía escuchando, se van a ver afectados en un mundo disruptivo, en un mundo tecnológico que es muy cambiante. Y es por eso que es importante hablar también de las tecnologías disruptivas. Por ejemplo, ¿qué se les viene a la mente cuando ven esta imagen? No sé si por ahí recuerdan, en este caso, a esta marca. ¿Alguien recuerda por ahí esta marca? Quizás por un comentario en el chat me puedan ayudar. Ese es el famoso Kodak, ¿no? Fotografía, rollos de fotografía, ¿bien? Que seguro muchas clases de marketing mencionaron, oye, Kodak no se quiso sumar a la nueva era tecnológica, ¿no? Y por eso terminó desapareciendo del mercado. Eso es lo que se dice. Por un momento yo quiero que ustedes se pongan en el lugar del gerente general de Kodak. Ustedes siendo dueños, bien, y creadores de una gran marca a nivel mundial, ¿creen que en este caso no harían todo lo posible para salvar su empresa? Y simplemente se entercarían en decir, ¿sabes qué? No me voy a sumar a la nueva tecnología, que es la fotografía digital, y por ende no voy a hacer nada. Creería que no, ¿no? Si es tu empresa, tú la has visto crecer, obviamente siempre vas a tratar de que esta perdure en el tiempo. ¿Qué pasó? Kodak terminó quebrando, pero no porque el gerente no quería, en este caso, sumarse a pues la fotografía digital, sino que, como he mencionado por el chat, hay un factor que es el rollo. Realmente, ¿cuál era el negocio para Kodak? ¿Vender cámaras fotográficas o, en este caso, vender los rollos de la cámara fotográfica? Les voy comentando un ejemplo. Muy bien, Roberto, ahí está respondiendo. La empresa HP, ¿no? La Hewlett Packard, la que se caracteriza por vender impresoras, ¿no? Y demás. ¿Cuál será su core de negocio? ¿Vender las impresoras o, en este caso, vender los cartuchos? Los cartuchos. Inclusive las impresoras, con el costo de importación, porque tiene sus fábricas en China, en, en Japón y otras partes del mundo, pues salen a pérdida. Es decir, fabricar y traer, ¿no?, a Perú una impresora o a Bolivia una impresora puede tranquilamente perjudicar tu precio de venta y puedes terminar vendiéndola en menos $20, menos $15. Pero a HP no le importa, porque realmente su negocio no está ahí en la venta de impresoras, sino está en la venta de cartuchos, en la venta de recargables, en la venta de toners. Pasa lo mismo con Nescafé. Nescafé también ha sacado su café en cápsulas, ¿no? 12 cápsulas de café están como aproximadamente $15. Pero ¿cuánto te cuesta hacer una cápsula? El negocio no está en la máquina, el negocio está en la cápsula, ¿no? Y pasaba lo mismo con Kodak. El negocio está en los rollitos. ¿Y qué pasó? Los rollitos era un negocio tan, pero tan físico, tan tradicional, que la tecnología y su evolución lo terminaron pues avasallando, ¿no? No es que el gerente no quería que Kodak sobreviviera, es que el tiempo lo jugó en contra.
y la tecnología iba avanzando descomunalmente y obviamente su negocio no se pudo mover a ese ritmo. Muy bien. ¿Y por qué les cuento esto? Ah, porque ese es el inicio de todo en el mundo de los datos. ¿Qué tendrá que ver? Esta es una imagen en la Plaza de San Pedro, bien, en el 2005. Pueden ver a varias personas, ¿no? Ahí haciendo fila, en este caso esperando, ¿no? Seguro alguna acción. Entonces quiero que miren fijamente esta imagen. Sí, vamos a mirarla por unos minutos. Y ahora quiero que miren esta. Es la misma imagen en la Plaza de San Pedro en el 2013. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué pueden ver de diferente? ¿Qué tecnologías tuvieron que aparecer para que esta imagen sea posible? Muy bien. La masificación de los celulares, ¿no? Yo justo hace unos 5 minutos les comenté que hay tipos de información. Y uno de los tipos de información es la información no estructurada. Videos, imágenes. Entonces, la tecnología va incrementando también el mundo de los datos. Porque ahora tenemos mayor información, ¿no? Gracias a estos inventos. Entonces, nos dejan un par de frases interesantes, ¿no? Quien piense que la digitalización, bien, es una moda pasajera, está equivocado. La digitalización no va a cesar ahora, ¿no? Y en un futuro. Y es mejor subirse al tren y no esconder la cabeza en la arena esperando a que pase la tormenta. De hecho, tú tienes que ser pionero para sumarte al mundo tecnológico. No sé si han visto HBO, es un canal muy conocido, en este caso de cable mágico, de telecable, ¿no? Un canal premium, que no está en la TV nacional, es un canal que se alquila. De seguro han escuchado de Netflix, ¿no? Que es líder en servicios de streaming, fue uno de los primeros, si no el primero. HBO, ¿no? Es un canal de televisión que decidió también sacar su servicio de streaming. Ante una mala acción comercial de Netflix, por un tema de contraseñas, perdió muchísimo market share, participación de mercado. Y HBO, que era una, pues, literal aplicación nueva de streaming, terminó llegando al segundo lugar, gracias a la, pues, obviamente, gran estrategia comercial que realizaron, ¿no? Y, bueno, ahora tiene diversificado y, sobre todo, actualizado su negocio. Muy bien. Entonces, todo esto se da o se empieza a dar gracias al fenómeno de la transformación digital, ¿no? Nos dicen para acá que la transformación digital está cambiando nuestro mundo de una forma rápida e irreversible. De hecho, todo sigue cambiando. Hoy podemos aprender una, en este caso, pues, herramienta, ¿bien? Mañana ya puedes decir tranquilamente otra que la supera. Y van a aparecer diversos factores, ¿no? Como por ejemplo las olas tecnológicas, las olas de nuevas herramientas, las herramientas de productividad. Y esto finalmente va a estar cambiando las reglas del juego. Esto finalmente nos va a decir, oye, ¿sabes qué? El modelo de negocio, es decir, lo que te mueve la aguja, el core, va a cambiar.
Nos comentan que el siglo XXI está lleno de desafíos y oportunidades, ¿no? Pero va a estar dominado sobre todo por las tecnologías emergentes. ¿Pero qué es eso? Sé que la gran mayoría tiene afinidad por finanzas, pero creo que en alguna vez, en alguna ocasión, ¿no? En nuestra trayectoria laboral, hemos tenido nosotros que chocar con TI, con la famosa área de sistemas. Bajo este enfoque, ¿bien? TI nos ha dado siempre un soporte, ¿no? En base a recursos que ellos tienen. Por lo general y por muchos años, estos recursos han sido físicos. Te doy un ejemplo. Si has interactuado con SAP, con Hyperion, ¿no? Como sistemas financieros, estos sistemas están alojados en algún lugar, pero en algún lugar físico, generando gastos, ¿bien? Generando deprecación. Entonces, van a venir nuevas tecnologías que van a cambiar las reglas del juego totalmente. Una de estas es la famosa computación en la nube o cloud computing. De hecho, hoy en día estamos dando una clase a partir de, pues, Internet, ¿no? Que está alojado en la nube. La nube no es nada más que un servidor, la cual te permite generar, pues, trabajo de forma colaborativa. Y obviamente brindar servicios mucho, mucho más escalables. Antes de la llegada, en este caso del cloud computing, tú puedes ver en la línea roja la demanda del usuario financiero, del usuario de negocio. Y en la línea verde puedes ver la capacidad instalada de TI. Esta capacidad instalada nunca calza con la necesidad de negocio. ¿Tienes de más o tienes poco? ¿Por qué? Porque los recursos informáticos son finitos. Tú los compras en algún punto. De hecho, haces un presupuesto anual. No lo puedes comprar cada vez que quieras. Te mandan a generar una provisión sobre tus recursos informáticos año tras año en la empresa. Entonces tú compras 10, tienes 10. Con esos 10 batallas. La computación en la nube cambia las reglas del juego. Te dice, ya no compres 10. Compra lo que necesitas en este momento, que puede ser 5. Pero si tú mañana necesitas 10, te doy 10. Y si pasado mañana vuelves a necesitar 5, te doy 5. Solo pagas por lo que usas y o necesitas. Entonces, podemos ver acá al lado izquierdo los gastos de TI, ¿no? Tienes costos de hardware, que son los fierros, con una visión anual, ¿no? Uno presupuesta de forma anual. Tienes los costos de operaciones, los costos de mantenimiento, los costos de energía eléctrica, los costos de software que pagas, y recién te queda un poco de presupuesto para nuevos desarrollos. Mira cómo cambia esto en un mundo cloud. En un mundo cloud, tú reduces el costo de la energía casi en un 90%. Solo necesitas una laptop. Reduces, en este caso, el porcentaje también de operaciones y mantenimiento en un 80%. Y el hardware también en un 90%. Además de que ya contablemente no deprecas nada, porque todos son servicios alquilados. Y se libera pues muchísimo presupuesto para nuevos desarrollos. Punto bonus, bueno, es que eres más verde, ¿no? Reduces el CO2, bien, por emisiones hasta el 75% por utilizar modelos de TI verde. Entonces, el cloud computing va a, en este caso, generar y liberar más presupuesto. ¿Para qué? Para poder almacenar más datos. Porque almacenar datos nos cuesta. Almacenar datos no es gratis. Y ahora que nos cuesta menos, vamos a almacenar de todo.
Al almacenar de todo, vamos a encontrarnos en un tsunami de datos. Ahora, ¿qué hago? Ya no me cuesta almacenar y tengo muchas cosas. Para empezar a administrar estos grandes volúmenes de información, es que salen otras tecnologías, como el Big Data. El Big Data es la administración total de todo tipo de datos, estructurado, semiestructurado, no estructurado. En este caso, el Big Data se caracteriza por tener, pues, gran volumen de información con una alta necesidad de velocidad de procesamiento y también tener una gran variedad, que es estructurado, no estructurado, semiestructurado. Asimismo, como pueden ver en esta imagen, el Big Data va a analizar de todo. Imágenes, búsquedas, redes sociales, textos, audios, información del celular, información transaccional, bien, CRMs, videos, emails. Y nos comenta, ¿no? Es el conjunto de datos cuyo volumen, velocidad, variedad, lo que te he comentado antes, pero ahora un punto importante, llamado veracidad, está más allá de la capacidad de las herramientas que se utilizan comúnmente para capturar, procesar, almacenar, gestionar y analizar datos. Un punto importante también es que el Big Data te permite encontrar valor. El Big Data, junto a un pool de herramientas, te van a permitir generar la famosa analítica o el business analytics. ¿Bien? Y todo esto ahora inclusive lo puedes hacer en la nube, gracias a cloud. Entonces el Big Data será vital para lo que será pues el inicio de esta tecnología que vamos a hablar brevemente, llamada Business Intelligence. Pero antes de pasar, quisiera saber si hasta este punto todo bien, alguna duda, consulta. También la mencionan. ¿Cuáles son los datos semiestructurados? Por ejemplo, un dato semiestructurado es un mail. Tienes una semiestructura. Tienes el que envía el correo, el que recibe, estructura, ¿no? Y tienes el cuerpo del correo. Pero el cuerpo como tal es variable, ¿no? Puede ser de una línea, puede ser de 10 líneas. Un dato semiestructurado es, por ejemplo, los logs, ¿no? Que son los mensajes que botan los cajeros de ATM de los bancos. Ellos se comunican, ¿no? Con una estructura, bueno, con una semiestructura entre ATMs o directamente con el banco. Los ascensores, ¿no? Sabes que tienen mantenimiento preventivo. Ese mantenimiento preventivo se da porque botan información en, vamos a llamarlo, un formato semiestructurado. Javier, el Business Intelligence es una herramienta disruptiva que va indispensablemente en la actualidad. Buena pregunta. El cloud es disruptivo. El Big Data es disruptivo. El Business Intelligence es la base del Big Data. No es disruptivo hoy en día, sí lo fue hace 30 años. El Business Intelligence es una tecnología que tiene 30 años ya en el mercado. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? ¿Todo bien? Ahora van a ver cómo se benefician con la herramienta. Gonzalo pregunta, ¿todas estas tecnologías de BD son libres? No son libres todas.
tienes bases de datos libres como MySQL, ¿no? Como MariaDB, como Hadoop, en el caso de Big Data, pero no todas son libres. Muy bien, entonces, como les decía, ¿no? Esto dará pie al famoso Business Intelligence. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? De la tecnología base del Big Data y todas esas tecnologías disruptivas. Esta tecnología base se llama Business Intelligence, inteligencia y negocios, ¿bien? Y es básicamente la tecnología que se encarga, en este caso, de gestionar la información. ¿Qué información? La información interna y externa de tu empresa. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, tenemos una reunión de gerencias en la empresa del Dato SAP, ¿no? Donde se presentan diversos resultados. Y te dicen, oye, hemos vendido 1.5 millones en productos y deduciendo los costos directos, indirectos, gastos, tenemos un margen de 0.7 millones. Menciona el gerente financiero. Por otro lado, el gerente de ventas, que es más comercial, ¿no? Dice, hemos vendido 1.5 millones, ¿no? En productos y el costo de material es de 0.5 millones. Tenemos margen de 1 millón. ¿Quién tendrá la razón? Una pregunta de repente un poco dura, ¿no? ¿El gerente financiero o el gerente de ventas? O quizás los dos. El financiero, ¿Por qué el financiero y no el de ventas? porque el de venta solamente ve los márgenes brutos y el financiero ve ya los márgenes deducidos. Pero una pregunta, pues, muy abierta, ¿no? Margen. Para el comercial, ese puede ser su margen. Como menciona Gonzalo, todo depende de la perspectiva. Son focos completamente distintos. Entonces, lo que van a buscar las empresas son respuestas únicas. Bien, y estas respuestas únicas van a terminar en este caso, pues, generando la necesidad de la importancia de la gestión de la información. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de qué información nosotros vamos a, en este caso, gestionar. ¿De qué información estamos hablando? Bueno, podemos hablar de distintas, ¿no? Podemos hablar de información de ventas, información de finanzas, contabilidad, recursos humanos, logística, las cuales nos van a permitir realmente capturar toda esa información que pasa en el día a día dentro de nuestras empresas. Vamos a esperar unos segundos. Ha habido una interrupción en el internet de Renzo, así que son cosas que suceden en este tipo de eventos y de talleres virtuales. En todo caso, la idea de esta sesión es, antes de retomar con Kurt todo aquello que ya estamos analizando, ya estamos sobre la ola, es que entendamos la importancia que tiene en la disciplina financiera el tratamiento, el tratamiento de datos y la transformación de los datos en información para tomar decisiones. Está claro que este tipo de conceptos son más especializados, son más técnicos, son más del área de sistemas, pero es un tabú que debemos ir poniéndolo a un lado porque ahora, independientemente del tipo de profesión o de actividad que tengamos,
tenemos que estar familiarizados con estas herramientas y la forma en la cual tenemos que utilizarlas para no cometer errores, para poder ser más eficientes, para poder ser más competitivos. Algunos conceptos que ha introducido y que creo que es bueno ponerlos en nuestro disco duro, que es el Big Data, que es el Business Intelligence, y por qué es tan importante estas herramientas en el desarrollo profesional de nosotros. Un poquito de paciencia, por favor. Yo pienso que en cualquier instante se va a conectar nuevamente Renzo. De todas maneras, si tienen alguna pregunta con la presentación que he hecho, entonces podemos aprovechar este espacio de tiempo. Colegas, los escucho, por favor, para que puedan hacer sus preguntas. Me acaban de mandar un... Buenos Adelante. días. En cuanto a los datos que usted nos ha mostrado en su presentación, la fuente imagino que es elaboración de Nueva Economía. Sí, correcto. La fuente es Nueva Economía y el proceso que se ha seguido para poder transformar los datos en estas gráficas, en estas tablas y en estos resultados, es el que está de alguna manera no tan eficiente o no tan sofisticado, pero tal vez de una manera artesanal es la que está explicando Renzo. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es organizar un equipo para poder recolectar datos de las empresas más importantes. Y bueno, alguien podría decir, ¿por qué no de todas las empresas? Y la respuesta es las empresas más importantes, porque cuando uno empieza a revisar información estadística aquí en Bolivia y en el mundo, lo que se observa es que pocas empresas, probablemente 10% de todas las empresas, incluso mucho menos, son las que generan una gran proporción de la riqueza dentro de los países. Es un dato que me ha sorprendido mucho cuando estaba revisando justamente los datos y la información. Ver que 100 a 150 empresas son las que generan en Bolivia más del 60% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el año 2014, cuando uno ve el valor de ventas de las empresas, por ejemplo, Yacimientos, la CBN, Coca-Cola, otras empresas del sector bancario, observa que el año 2014 el Producto Interno Bruto fue de 30 billones, más o menos, 30 billones de dólares, y estas empresas habían logrado un nivel de ventas
de más o menos 26 billones de dólares. Es decir, cerca al 80% del producto había sido generado por pocas empresas en nuestro medio. ¿Cómo se ha logrado este resultado? Es, como lo mencionabas, es ir a las empresas, pedirle información, y la información te la pasan a veces en físico, es decir, en publicaciones de las auditorías que realizan. A veces te la presentan en cuadros de Excel, a veces te la presentan en Word. Entonces, es bien complicado trabajar con diferentes datos y poder interpretarlos. Lo que se tiene que hacer es recolectar los datos, limpiarlos, ordenarlos, hacer un modelo y luego, a través de ese modelo, utilizar herramientas. En el caso de Nueva Economía ha sido el Excel, pero ahora existen herramientas más versátiles como el Power BI de Microsoft, para poder sacar tablas, para poder sacar gráficas, para poder sacar indicadores. Lo interesante, pero de una manera dinámica. Y eso es lo que nos ha permitido ver, por ejemplo, que en nuestro país, en los años 2014 al 2021, las ventas han decrecido, las utilidades han decrecido, los activos han crecido, el pasivo ha crecido, es decir, los activos se han financiado con pasivos, el patrimonio ha crecido un poco, pero el resultado final no es un mejor desempeño financiero. Si vemos el desempeño financiero desde una perspectiva de rentabilidad, la rentabilidad de las empresas ha ido cayendo desde más o menos el 15%, es decir, la rentabilidad sobre el capital ha ido cayendo desde un 15% hasta un 4 o 5%. En promedio, en ese periodo, la rentabilidad sobre el capital ha sido del 5%. ¿Alguna otra pregunta? Una consultita. ¿Podría explicar, por favor, nuevamente el concepto del ROE? Y también tengo otras inquietudes del tema. ¿Podría explicar nuevamente el tema del cuadro de la evolución de las utilidades? Sí, claro que sí. Bueno, Gracias. en los indicadores de rentabilidad hay varios, ¿no? Hay la rentabilidad sobre activos, la rentabilidad sobre el capital, que es el ROE, hay el margen, el margen neto, hay la rentabilidad sobre ventas. Y desde la perspectiva del inversionista, claro, le interesa ver cuál es la ganancia, cuál es el resultado que ha obtenido de haber puesto su dinero en una empresa. El dinero que pone un inversionista en la empresa se traduce fundamentalmente en activos productivos. Esos activos productivos son los que se delegan a un gerente para que administre los activos productivos y generen un resultado que son las utilidades. Ahora bien, ¿qué es el ROE? El ROE es la utilidad que se genera en una gestión, la utilidad neta, es decir, lo que resulta después de generar ingresos y restar a esos ingresos por ventas todos los costos. Tenemos la utilidad neta, y compararla con el capital que han puesto los accionistas o los dueños o los propietarios. En otras palabras, es
tú pones, por ejemplo, 100 en una actividad y luego lo que haces es ver qué es lo que ha pasado después de un tiempo, generalmente de un año, qué es lo que ha pasado en términos de resultado neto con esa inversión. Y es en realidad una división que resulta de ver cuál es la utilidad neta comparada con el capital invertido. Y eso se compara con el rendimiento esperado por los inversionistas. Imagínense ustedes que cualquiera de ustedes pone 1,000 en un negocio que alguien se lo vende. A alguien, un emprendedor, te vende una idea y tú pones 1,000. Porque confías en la persona, confías en la idea, pero en realidad tú como inversionista tienes ya un parámetro definido, ya tienes una valla sobre la cual vas a comparar si ese riesgo o ese emprendimiento es bueno o ha sido malo. ¿Y cuál es la base de comparación? Es ver, es observar si después de un periodo de tiempo, digamos un año, esa empresa ha generado una utilidad lo suficientemente buena para vos. Eso es lo importante. Lo suficientemente adecuada para vos. Tú esperabas una rentabilidad del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Si has puesto 100, esperabas al final del periodo 10. ¿Por qué esperabas 10? Porque 10 incluía la tasa libre de riesgo más lo que tú esperabas ganar. En otras palabras, si ese dinero lo hubieras puesto en algo completamente seguro, hubieras tenido 7, pensando que 7% es la tasa que genera, la tasa de ganancia que genera algo que no tiene riesgo. Pero además, por alguna razón, tú estabas exigiendo 3, por diversos motivos, que no es necesario ahorita explicarlos o discutirlos. Estabas esperando 10 de los 100. Después de un periodo, viene el contador, viene el gerente, al que se le ha delegado la responsabilidad de administrar los activos, y dice, señores o señor Pedro, señor Pablo, hemos tenido una actividad muy intensa, hemos abierto mercados, hemos hecho mucho esfuerzo y hemos logrado, después de todo este gran trabajo, una utilidad neta de 5. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento, porque 5 es mucho más elevado que 0, y ese es el resultado por lo cual quisiera que me felicite. Bueno, la verdad del asunto es, sí, no ha habido pérdidas, se ha generado una utilidad neta de 5, pero lo que estaba esperando, en este caso, Pedro, Pablo, el inversionista, es 10. Y desde la perspectiva financiera, el resultado no es generación de valor, sino generación de una pérdida. Porque lo mínimo que se esperaba, lo mínimo que se exigía, en este caso, al administrador de esos activos, después de un periodo era 10. Y el resultado ha sido 5. Por eso, esta forma de ver la generación de valor probablemente genere algo de urticaria a muchas personas, pero es una manera, pienso, adecuada de poder juzgar si una empresa, cualquiera sea, genera valor económico o pérdida económica. Y ese es el concepto
del Economic Value Added. Espero que esté clara la explicación. Adelante, Hans. Gracias, Guido. Buenos días. Dos consultas, por favor. A ver, me ha parecido muy interesante el análisis que has hecho de todos los activos y pasivos. Mi pregunta va si en algún momento, a través de los análisis que hacen ustedes o la consultora, han hecho algún análisis respecto de todas las empresas deficitarias que tenemos en Bolivia y cuál en realidad sería el valor de la pérdida de estas empresas de los últimos, no sé, 15, 17 años. ¿Tienes algún dato medianamente cierto? Esa sería una pregunta. La segunda es, ¿cuál es la opinión de ustedes? Todavía nuestro gobierno sigue anunciando inversiones en nuevas empresas, ¿no? Llámese esta última de farmacia, de medicamentos que van a hacer, las últimas que están en desarrollo, que son estas fábricas de biodiesel, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, a sabiendas que tenemos una experiencia extremadamente dura sobre la calidad de la administración de estas empresas. Entonces, yo entendería que esto va a seguir generando un mayor déficit, mayores pérdidas. ¿Cuál es la opinión de ustedes de seguir aumentando la deuda pública en Bolivia? Interna, perdón, la deuda interna. Sí, bueno, tal vez empezando por la segunda pregunta. Hay un economista que, bueno, ya ha fallecido, pero es muy importante para mí. En realidad era periodista, que es Henry Hazlitt, que él divide a los economistas entre los malos economistas y los buenos economistas. Y los malos economistas son aquellos que solo se basan en lo que se ve, y los buenos economistas en lo que no se ve y en el largo plazo. Ahora, cuando hablamos del Estado, el Estado no genera riqueza, es con lo que hemos partido en esta clase, en esta presentación. El Estado por sí mismo no genera riqueza porque no desarrolla una actividad productiva con su propio dinero. El Estado, para poder desarrollar cualquier actividad, imaginémonos las empresas que quieren hacer, tiene que quitar ese dinero a otros a través de los impuestos, por eso se llaman impuestos, y financiar los activos para que en la mayoría de los casos los resultados sean los que se evidencian en los datos estadísticos. Los activos productivos, que han costado muchísimo dinero, no generan el resultado esperado por cualquier accionista, por cualquier inversionista. Imaginémonos, nosotros somos inversionistas, somos los accionistas, porque bajo el paraguas de una empresa estatal está nuestro dinero, y bajo nuestro dinero están una lista de activos, que son los activos corrientes y los activos no corrientes, que administran funcionarios públicos, funcionarios de las empresas, para generar los resultados esperados. Entonces, yo les voy a pasar las estadísticas, pero cuando uno ve una por una las empresas del Estado, ¿cuánto creen que es el retorno sobre el capital? En el caso de yacimientos, es prácticamente cero. En el caso de BOA, ya es alarmante también, por eso ven formas para generar monopolios. En el caso del Banco Unión, hay resultados que son positivos, pero cuando compara uno la rentabilidad sobre el capital del Banco Unión con los otros bancos, está en la línea de abajo. Para responder rápidamente, el Estado, cuando decide entrar a ser empresa, utiliza recursos de otros.
quita recursos a los empresarios pequeños, a los empresarios medianos, formales, a los empresarios grandes. Y la pregunta es, ¿qué hubiesen podido hacer estos empresarios pequeños, medianos, grandes, si no les hubieran quitado su dinero? Si no les hubieran quitado a través de impuestos una gran cantidad de dinero. Hubieran podido utilizar ese dinero para crecer, para mejorar, para diversificarse. Eso es lo que no se ve. Lo que se ve es los fierros y las plantas que ha construido el Estado, pero lo que no se ve, y es por eso que a mí me gusta mucho Henry Hazlitt, y antes que Henry Hazlitt, Bastiat, lo que no se ve es el efecto, las ganancias, las oportunidades que se hubieran generado si se hubiera dejado a los empresarios que asumían su propio riesgo hacer otras cosas que tenían en mente. Esa sería mi respuesta. Adelante, Román. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. La siguiente consulta que quiero hacer es respecto a la información que tienen como Nueva Economía. ¿Esta información está abierta o se compra esta información? Y yo quería saber más que todo por el tema de bancos, de cómo estamos en cuenta corriente. Esa es mi necesidad principal, pero también quiero saber si es de forma general. Gracias. Sí, bueno, la información, terminando esta sesión, los datos que están en Excel, voy a compartir con ustedes. Son datos no de todas las empresas, eso sí tiene que quedar claro, pero no interesa. Son datos de las empresas que tienen la mayor participación en la generación de riqueza. ¿Quiénes generan riqueza? Es una pregunta importante que debemos responder. Los que generan riqueza son las empresas porque las empresas producen bienes y servicios finales que después los venden. Y cuando los venden a las familias consumen, las empresas producen. Ahí viene el flujo circular de la economía. Les decía que esta información se las voy a pasar terminando esta reunión en un Excel, en una base de datos, para que ustedes mismos puedan hacer sus propios ejercicios y ver, por ejemplo, qué ha pasado con Entel. Yo sé que tienen un trabajo para la próxima semana de analizar el caso de Entel y si bien los datos que les pasó Kurt son Entel en la época de la capitalización, los datos que van a tener de Entel, porque ustedes pueden seleccionar, les voy a mostrar por favor lo que les voy a pasar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se le ve. Sí, se ve. Déjenme manejar esto. Renzo mandó un mensaje, no sé si Omar puedes leer. Sí, Guido, te cuento que Renzo sí ha tenido un problema, no hay tema de conexión, entonces no va a poder continuar, no hay, ha intentado restablecer la conexión, pero no hay. Ok, ya, perfecto. Bueno, aquí lo que les voy a enviar en realidad este es un dashboard, no está hecho en Power BI, que es la herramienta que sugiero que vayan aprendiendo.
pero es una opción el Excel si no tienen muchísimos datos. Quiero mover esto, bueno, no importa. Y fíjense, aquí uno puede generar un menú. Estamos viendo del 2014 al 2021 los diferentes tipos de empresa. Aquí están todas las empresas que se tienen datos. Por ejemplo, ese es uno. Están todas esta información la van a tener. Están ordenadas por abecedario, entonces se empieza con la A y así vamos bajando. Están todos los bancos. Claro, si ustedes quisieran ver qué ha pasado, por ejemplo, con Entel, hacen un clic acá y todo esto va a cambiar, ¿no? Yo ya tengo el resultado de Entel porque quería mostrarles de alguna manera. Y aquí está el caso de Entel. Puedo deshacerme de este. Sí. Ya. Bueno, ¿qué van a recibir ustedes? Bases de datos. La última base es la base ya depurada. Esos datos han sido llevados a un modelo y ese modelito nos permite, no sé si ven, construir estas visualizaciones que en realidad es lo que nos permiten las herramientas de Business Intelligence. Ahora aquí, fíjense, todos están en blanco, salvo Entel, ¿no? Fíjense, no sé si pueden ver, pero no quiero meter la pata, pero salvo Entel, todos están en blanco, es decir, Guido, que se están tomando. Guido, y tienes que bajarle un poco la resolución porque no se ve toda la pantalla. Tal vez en la lupa que está en el costado derecho, ahí está en 117%, puedes bajarlo un poco para que se pueda ver. La resolución. El tamaño, Ahora, sí. No, se sigue, o sea, se ve solo el bloquecito de las... no sé dónde es, Yomar, si me ayudas, ¿dónde otra Ya, vez? yo voy a compartir, dame un rato. Ok, ya, te dejo. Te paso el archivo o tú puedes Sí. generar. Es el mismo que estaba en el grupo, creo, ¿no? Bueno, ese es el de todas las empresas y habría que hacer la selección de Entel. Pero respondiendo a la pregunta, sí van a poder hacer muchos ejercicios y ver el comportamiento, por ejemplo, de los activos en el periodo 2014 al 2021. Y mi sugerencia siempre es que vean qué ha pasado con la evolución de los activos. Entonces, pueden ver que hay crecimiento de los activos, van a ver, bueno, en este caso que está poniendo Yomar es de todas las empresas, ¿sí? De todas las empresas. Cuando pone Entel, claro, como es el Excel, es un poco lento. Ya está, Guido, esto es Entel. Ya está, entonces ya automáticamente pueden ver que es una sociedad anónima, ¿no? Uno dice,
¿por cómo es posible que Entel sea sociedad anónima si es una empresa estatal? Bueno, cuando se ha iniciado Entel, cuando era de los, no se ha iniciado, sino cuando compraron los italianos, se volvió sociedad anónima. Y pueden ver, por ejemplo, qué ha pasado con los activos. Si podemos ir a la parte de activos, Guiomar. Ya, ahorita, en el, a ver si, Sí. en la versión web, no, a ver si, aquí está. Aquí A está ver, el activo total. ahí está el activo total de la empresa. Ha tenido una caída, los pasivos han caído, el patrimonio ha caído. Y si vemos el ROE, hay algún problema ahí en el ROE. Bueno, en realidad es necesario decir que van a contar con Aquí con está. esta información, ¿sí? Y ahora es algo extraño que sea tan negativo de Intel, porque en el que yo tengo no sale tan negativo. No sé, algo ha pasado en No es en la tu... configuración. Está Ah, ahorita, está, a ver, puede ser los filtros. ya. Bueno, pero como tú indicabas, Guido, de todas formas, toda la información por empresa va a estar acá desagregada. Entonces, todo eso les vamos a compartir y básicamente van a poder explorar, ¿no? Pero aquí igual están todos los indicadores. Perfecto. Está. Ok, bueno, pasaremos a alguna otra pregunta para que podamos ayudar a entender los conceptos que hemos visto ahora. Bueno, Romano, para resumirte, sí van a tener acceso a las bases de datos hasta el año 2021. Y en esa información hay datos de ventas, hay datos de utilidades, datos de patrimonio, datos de los activos, corriente, no corriente, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Ahí todo está expresado en dólares porque es más fácil hablar en dólares que hablar en bolivianos. De hecho, el lenguaje mundial es los datos en dólares y no están en bolivianos. ¿Sí? Si pones en la cabecera, tal vez podamos ayudar a entender los datos que van a tener disponibles. Está la empresa, el tipo de sociedad, si es anónima, el departamento, el área o de actividad, el cierre fiscal, no todas las empresas cierran en diciembre, y ya lo que ustedes pueden encontrar con mayor valor están ventas en dólares, en bolivianos y en dólares, sí, pero hemos procesado los datos del dashboard en dólares. Y ahí está muy claro, AT es activo total en bolivianos y en dólares, AC es activo corriente. El activo corriente, bueno, ustedes saben, es aquel que debe liquidarse antes de un año en términos mafiosos, decía un profesor español, porque si no se liquidan antes de un año es una mala señal. Tenemos el activo no corriente, que es
más conocido como activo fijo. Lo que decía Kurt, el activo fijo o el activo no corriente es aquel que decide o define la estrategia competitiva de la empresa. Y bueno, desde la perspectiva de este profesor español, que me gusta mucho, él menciona que los activos no corrientes tienen que tener una duración superior al año. El elemento clave aquí para dividir es el año, y debería durar el equipo, la maquinaria, la tecnología, más de un año, porque si se liquidan antes estamos en problema. Entonces, eso por el lado del activo productivo, que es lo que se le da al gerente, ¿no? Fíjense, el gerente es el que administra esos activos para lograr los resultados esperados. ¿Esperados por quién? Esperados por los inversionistas. Ahora, por el otro lado, tenemos cómo se financian esos activos. El pasivo total es PT en dólares, PT con el signo en dólares. El pasivo corriente es PC y PC en dólares. El pasivo no corriente es el PNC. El patrimonio es patrimonio PAT en bolivianos y en dólares. También hay datos de utilidades, utilidad neta en bolivianos. Si puede seguir a mano derecha, utilidad neta en dólares. Y tenemos también algunos indicadores de liquidez, de deuda o de endeudamiento, de eficiencia operativa, de rotación. Y en realidad ahí ustedes creo que pueden distraerse muchísimo si quieren analizar un sector en particular. Por ejemplo, qué ha pasado con el Banco Fácil, que es lo que hemos visto en Economía en Facilito. O comparar, un ejercicio interesante sería que comparen los 14 bancos, cuál ha sido el comportamiento de los 14 bancos. Ustedes seleccionan los 14 bancos y ver qué ha pasado en términos de datos y de gráficos con el Banco Fácil para poder sacar algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones yo he sacado de este ejercicio? Que el Banco Fácil, por ejemplo, ya mostraba distorsiones o datos atípicos desde el año 2017. Por ejemplo, el crecimiento de su cartera o de sus activos era muy superior al de los otros bancos. Lo mismo, sus pasivos eran muy superiores, y en el caso del patrimonio también habían diferencias muy notables entre el promedio de todos los bancos y el Banco Fácil. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya había una estrategia intencionada, una estrategia corporativa que nos mencionó Kurt como la estrategia McDonald's, ¿no? Adelante. Sí, es cierto lo que sale en el chat. La plantilla de Excel de Kurt no se ha pasado. Vamos a pasarla. No ha dicho que no iba a pasar. Ha sido tal vez un descuido nuestro, pero se va a pasar el archivo de Excel del Banco Fácil. ¿Otra pregunta? Perdón, una curiosidad. O sea, en la economía boliviana hay la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa y la microempresa. Eh, eh, este análisis que han realizado tu equipo solamente es de la gran empresa. Sí, es de las empresas más grandes, por el lado de ventas, sí. Muchas gracias. Pero un dato curioso que vale la pena mostrarlo o comentarlo más que mostrarlo. Si ustedes entran a la página del ranking de empresas a nivel mundial,
Creo que les he mostrado en una presentación que hice en el curso de Economía en Facilito. Van a ver primero el valor de ventas de las empresas más importantes del mundo. Entonces hay un listado del ranking de empresas y en la parte superior son 7.800 empresas más o menos a nivel mundial que generan un valor de riqueza, un valor de ventas anual de 55.000 millones de dólares, ¿sí? De 55.000 billones de dólares, perdón. Y uno se pregunta, y bueno, ¿a mí qué me dice ese dato? No me dice absolutamente nada. Y la verdad es que dice mucho, porque 55.000 billones de dólares es 55% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que es cercano a los 100.000 billones de dólares. Entonces, bajo esa analogía, podemos pensar que en Bolivia también sucede lo mismo y en otros países. Si a nivel mundial apenas 8.000 empresas generan 55% del valor de la producción a nivel mundial o del Producto Interno Bruto a nivel mundial, entonces en Bolivia también debería ser algo parecido y en realidad así es. Entonces, gracias por la pregunta, Adalid. En el caso de los datos que se van a compartir, son más o menos 100 a 110 empresas que se toman en cuenta cada año y se reporta esa información en las bases de datos. Listo, Guido. Ya les he pasado también yo el tema del ranking que estamos hablando. Igual les vamos a compartir información y lo subimos a la plataforma. Veámoslo cómo lo reagendamos lo de Renzo, para que muestre básicamente el mismo tablero que teníamos, pero en Power BI. Y bueno, les vamos a estar informando. El material, tanto las dos presentaciones, tanto de Guido como de Renzo, de esta primera parte, las vamos a compartir en la plataforma para que ustedes puedan ingresar. Y la clase también grabada van a encontrarlo en la plataforma como la anterior. Los que tengan algún problema o algún suceso con la plataforma nos piden ayuda. Vamos a estar colaborándoles. Si es que no se acuerdan su usuario y su contraseña, podemos estar colaborándoles. Creo que por esta vez lo terminamos por el tema técnico, Guido, esta vez. Y bueno, vemos la siguiente cómo retomar. Muy bien, colegas, lamento el percance que ha tenido Renzo. Vamos a ver de completar su presentación, de que vuelva a hacer una presentación, tal vez algo más resumida la próxima sesión. Y nos estaríamos viendo ya con Kurt y probablemente Renzo también un tiempito para no dejar esto colgado el próximo sábado. De todas maneras, son cosas que suceden, es un riesgo que corremos en este tipo de proyectos. Y me queda nada más que agradecer su tiempo y nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana y disculpas otra vez. Gracias. Gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias.